Tech Sounds presenta Ola de Salud. Esto es Ola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja. Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a Ola de Salud. Antes que nada, quiero pensar que están teniendo un día espectacular y agradecerles que teniendo un día tan espectacular se estén dando el tiempo de conectarse con nosotros. La verdad, ya los extrañaba. Siento que hacía un buen rato que no platicábamos y está bien padre que sigamos viéndonos o escuchándonos en este espacio en el que tenemos tanto crecimiento. Quiero darle la bienvenida a mi compañero del alma, doctor Fernando Castilleja. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué pasó, mi Marce querida? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú? Pues muy bien, extrañándote aquí a la distancia, pero pues bendita tecnología que podemos estar cerca, ¿verdad? Sí, oye, fíjate que ya han sido algunas semanas que no habíamos podido coincidir por todo este tema del COVID, pero bueno, hay que retomar acción y la verdad es que sí, yo ya extrañaba echarme una platiquita contigo como las que hemos tenido ya desde hace algunos meses. Claro, y además está padre porque, como tú mismo lo dices, estuvimos muy ocupados trabajando y generando información de COVID y pues ahora que se está normalizando, valga la redundancia, la nueva normalidad, creo que también es importante que ampliemos nuestra vista y retomemos temas que también están ahí además del COVID, como el tema que tenemos hoy. A ver, Marce, ¿de qué vamos a platicar? Porque de repente como que se me olvida. Aspira, ponte al lado mío. No es cuestión de la edad, o tal vez sí, ahorita nuestro invitado nos lo va a ampliar, pero fíjate que el tema de hoy es justamente, no nos olvidemos del Alzheimer. ¿Qué te parece esto? Está buenísimo. ¿Sabes qué? Es un tema bien prevalente, Marce. Uh-huh. No nada más en la gente que llega a las consultas o a los hospitales con el temor de que una pérdida de la memoria temporal o reciente o un patrón donde se me olvidan ciertas cosas, pues siempre viene el fantasma de una enfermedad que la tenemos como que catalogada como que catastrófica, ¿no? Uh-huh. Nadie anticipa que en algún momento de su vida pudiera tener pérdida del contacto con su historia, con su pasado, con su biografía o con su guión de vida, ¿no? Y como que perder eso, pues es de terror. Y entonces, pues Claro. Sí, creo que es un tema muy relevante, Marce. Muy relevante y además que tenemos bases para estar preocupados, puesto que más del 46 millones de personas sufren algún tipo de demencia en el mundo, según el último informe mundial sobre el Alzheimer en 2015. Bueno, ahorita estamos en 2020, imagínate pues la cifra cómo andará. Pero para ampliarnos este tema tenemos un excelente invitado. Platícanos, Fer. Te platico, tenemos un gran invitado, el doctor Leonel Cantú. El doctor Leonel Cantú, él es neurólogo, él es médico general, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después él estudió medicina interna en el Hospital San José en el programa multicéntrico de residencias médicas y posteriormente en el mismo hospital hizo la especialización en neurología ya desde hace algunos años. Él es profesor TechSalud aquí en el sistema de TechSalud, trabaja particularmente con el estudio de las enfermedades de la memoria y de los trastornos demenciales. Actualmente está por terminar su doctorado en ciencias clínicas. Leonel, gusto en saludarte, bienvenido. Gracias, Fernando. Hola, ¿cómo están? Fernando, Marcela, y muchas gracias por la invitación y que en este podcast se dé el tiempo para hablar de este tema, como bien dicen, tan importante y de relevancia para toda la sociedad. Y acaba de ser el Día Mundial del Alzheimer, ¿no, Leonel? Sí, el día de ayer, 21 de septiembre, es el día nacional, el Día Mundial del Alzheimer. Desde el 2006 se festeja el 21 de septiembre como el día para hacer conciencia a nivel mundial sobre esta enfermedad, no solamente que afecta al propio enfermo, sino a todo el grupo nuclear familiar que lo rodea y los cuidadores. Tiene mucho impacto a muchos niveles. Oye, Leonel, y fíjate, no sé, yo estaba como hurgando un poquito en la información de nuestro tema de hoy. Dime,
pues me surgen dudas, ¿no? Empecé a encontrar que hay 3.2 casos nuevos de demencia por segundo. Pero luego me quedé como, a ver, ¿solo de demencia? ¿O qué el Alzheimer va dentro de la demencia? ¿Qué otros tipos de demencia Sí, hay? Porque se me hizo, bueno, se me puso chinita la piel, 3.2 casos nuevos por segundo. O sea, es sí, un mira, chorro. eso sí, cada nueva publicación, información sobre los que investigamos esta enfermedad, sabe que la incidencia está en aumento. Y aquí es bien importante diferenciar el término de demencia sobre, por ejemplo, Alzheimer. Mucha gente le dice estos problemas de memoria o identifica un problema de memoria y le llama Alzheimer. Ujú. Pero haciendo la diferencia, el término demencia significa la pérdida de las capacidades cognitivas o las capacidades no solamente de memoria, sino la capacidad de cómo vestirnos, cómo hacer ciertas cosas y que te hace una persona dependiente. O sea, se va perdiendo toda esa capacidad que nos hace humanos, ¿sí? Eso es demencia. Y uno de los más comunes tipos de demencia es la enfermedad de Alzheimer, pero algunas otras tipos de demencia también se encuentran la demencia por cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal o la demencia asociada a Parkinson, que estas son menos frecuentes y tienen sus características clínicas muy particulares. Nosotros como neurólogos nos enfrentamos mucho a que el paciente, a la persona preocupada viene, doctor, es que pues quiero saber si a mí ya me está dando el Alzheimer porque se me están perdiendo las llaves o no sé dónde dejé algunas cosas y no di con el carro. Entonces, muchas veces esas preocupaciones no son necesariamente debido a un problema degenerativo de Alzheimer o de memoria. Y esa es la parte que es de importancia, tratar de identificar con tiempo si estos pequeños o grandes problemas de memoria están causando algún impacto en la vida del paciente y si hay que hacer más investigación sobre lo que está con él pasando. O sea, el porcentaje más grande dentro de las formas de demencia es el Alzheimer, o porque es el que tenemos Sí. más presente, así como que es el primero que se te viene a la mente o el más popular. Ajá, porque se sabe que se dice que de un 60 a un 80% de las demencias son Alzheimer. Entonces, yo siempre, por ejemplo, a mí que me gusta mucho dar esta clase a mis estudiantes de aquí del TEC, siempre les hago ese énfasis. Bueno, no le llamen a todo demencia, sabemos que hay diferentes tipos y porque el Alzheimer es el más común y es casi un 100%, por eso es que nos enfocamos mucho en esta enfermedad, por su prevalencia, pero hay otras. Oye, Leo, ¿y no será que, que el tipo de Alzheimer, o que esta demencia tipo Alzheimer, está siendo más prevalente porque la gente está más sensible al tema y busca más hacer el diagnóstico? ¿O hay algún factor que actualmente esté condicionando que más gente tenga o desarrolle manifestaciones de Alzheimer? Mira, al ser esto una enfermedad degenerativa del cerebro, el principal factor de riesgo para esta enfermedad es la edad. No quiero decir con esto, y aquí especifico en el término que le llaman, a veces le dicen, ya es la demencia senil. Entonces, mucha gente da por hecho de que el simple hecho de envejecer, ya uno debiera de empezar a presentar muestras de memoria o problemas de memoria. Y la verdad es que no. O sea, la edad es un factor de riesgo y conforme la esperanza de vida ha crecido en los últimos años, Claro. pues esta incidencia hace que aumenten todas estas enfermedades que atacan más al adulto mayor. Pero yo creo que ese es uno de los factores principales, que la esperanza de vida hace 50 años ahorita es mayor. Hay más factores de riesgo, más enfermedades que propician que se desencadene esta enfermedad, que ahorita hablaré de eso, un tema muy importante sobre la prevención y qué debemos de hacer como para tratar de evitarlo. Pero sí, voy mucho a favor que es el estilo de vida y la edad, algo que hace que lo estemos tomando más en cuenta o la gente ya identifique más este problema. O sea, ya no es nada raro que algún familiar diga, sí, mi abuelo, sí, mi tío abuelo, mi tío. O sea, alguien ya conoce o tiene familiares, ¿no? Que tienen algún tipo de problema de memoria. ¿Y cuál sería la diferencia con la demencia senil? Porque como que son los dos términos que a mí, o que hoy es más frecuente, no sé,
Es que estrictamente o médicamente, el término demencia senil no es correcto. O sea, es un término coloquial en donde se da a entender que es un problema de memoria que está teniendo la persona por ser viejo, pero no. O sea, no existe como diagnóstico, no es una No, enfermedad, es un término que nos no, no es sacamos de la manga. sí, sí, no es una enfermedad. Aquí el término es demencia o un estatus previo que se le llama deterioro cognitivo leve, que es como que el paciente empieza a perder algunas capacidades, pero sigue siendo independiente, o un paciente sano, ¿verdad? Oye, Leo, ¿cuáles son los factores que pueden predisponer? Hace rato te preguntaba yo sobre si hay algo que esté pasando en el entorno, no sé si el estrés o la alimentación, o qué factores hoy existen que pudieran influir directamente en el desarrollo de una demencia Alzheimer, que alguien pudiera prevenir, el ejercicio, alguien, oye, tocar un instrumento, aprender un idioma nuevo. ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Cómo podemos prevenir el tema? Sí, mira, precisamente en este año se hizo una publicación sobre los factores de riesgo que están recomendados prevenir o controlar con el objetivo de disminuir el riesgo de que alguien padezca demencia. Cada uno por individual hace que tengas mayor probabilidad sobre un paciente que no lo tenga de padecer esta enfermedad. Entre ellos, pues sí, es el antecedente de tener diabetes, el antecedente de tener hipertensión mal controlado. A esto me refiero. O sea, un paciente que no controle bien su diabetes o su hipertensión, el fumador, la obesidad, el estilo de vida también es un factor de riesgo. Entonces, todo esto que les digo es, pues vamos a hacer lo contrario, ¿verdad? Para prevenir este tipo de enfermedad. O sea, la epidemia que hoy tenemos de obesidad, hipertensión, diabetes, cigarro, malos hábitos, son factores de riesgo para desarrollar demencia tipo Alzheimer, ¿es correcto? Así es, o sea, sí, o sea, esos son factores de riesgo. Aquí no, yo les explico mucho a los pacientes, no quiere decir que si lo tienes, eso es una... Te va a pasar. Que te va a pasar, pero tu probabilidad es mayor sobre alguien que no lo tenga. Entonces, me toca mucho atender pacientes jóvenes preocupados, jóvenes, pues, antes de los 50 años, por supuesto. Así debe ser. que dicen, oye, pues es que traigo este problema, ¿o qué puedo hacer? Fíjate que mi papá o mi mamá ya tuvieron diagnóstico y ¿qué puedo hacer yo? El objetivo es, bueno, reduce todos los factores de riesgo que ya están comprobados que lo aumentan. Aparte de esos que acabas de mencionar, Fernando, pues también el ejercicio. El ejercicio yo creo que es el que les pongo en primer lugar. Es algo que deben sí o sí hacer, rutinario, no correr un maratón, sino a lo mejor hacer un ejercicio de 30, 40 minutos. También el consumo de alcohol, también el exceso en el consumo de alcohol se asocia más a un proceso de demencia. En gente que ya es más grande, tratarle sus problemas de audición, o sea, siempre tratar de identificar al paciente que tenga problemas de audición. Otro punto es la parte social, o sea, sí está bien descrito que entre lo social, eso hace que también disminuyas el riesgo. Y también un punto de hace mucho descrito es la educación. O sea, entre un paciente tenga mayor educación, o sea, el que tenga menor educación puede tener más riesgo de tenerlo. Pero claro que aquí vamos sumando todos estos factores de riesgo y seguramente todo paciente que ya en un punto llegue a un diagnóstico, vamos a encontrar muchos de estos factores como un antecedente. Oye, Leonel, ¿y el factor genético qué tanto participa en esta enfermedad? Fíjate que, bueno, generalmente la enfermedad hablando de Alzheimer, es una enfermedad que afecta en promedio a mayores de 65 años. Al que empieza antes de eso, se le llama como de inicio temprano, pero sobre todo pacientes que inician por debajo de los 50 o 45 años con ya datos o un diagnóstico de Alzheimer, esos son los que tienen más factor genético. Pero esto solamente está en menos del 10% de los casos. O sea, es la minoría. O sea, si yo tengo un familiar con este problema de Alzheimer, no necesariamente tengo que inquietarme por tener un familiar, sino por mi estilo de vida. Así es.
Ajá. Salvo que el familiar hubiera tenido Alzheimer de manera muy De temprana. manera muy temprana, antes de los 50 años, pues sí, ahí sí es, bueno, muchos optan por, bueno, hasta estudios, porque eso ya es una cuestión genética que se puede identificar con los estudios genéticos. Pero pues no hacemos estudios genéticos a menos que tengan estas características de edad de inicio temprano. Entonces, y eso se me hace, perdón que te interrumpa, eso se me hace muy importante lo que dijiste, Marcela, porque mucha gente cree que al tener un papá con esta enfermedad va a tener la misma enfermedad, entonces es muy importante tener ese concepto, que no. Y creo que es como muy entendible porque es un diagnóstico muy estresante para los cuidadores, ¿no? O sea, Sí. es terrible, están cuidando a su familiar y pues tienen el espejo muy cerquita. Existe todo un tema también en la parte del cuidador, o sea, el tratamiento va dirigido al paciente y al cuidador, pues porque es todo un cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Sí, leía que el 40% de los cuidadores mencionan haber sufrido algún deterioro económico por ser cuidadores. ¿No? ¿Por qué? Pues Sí. porque no pueden ir tanto a su trabajo, tienen que faltar o están pues mal dormidos o con un alto nivel de estrés. Como dices, es una enfermedad que es como muy invasiva, ¿verdad? Claro. Sí. Infecciosa, hasta lo podría poner entre comillas. Ajá, y así de esta manera sí afecta a varios elementos de la familia y tiene todo un impacto económico, deja de trabajar quien lo cuida, porque pues muchas veces el cuidador tiende a ser un familiar cercano, ¿verdad? No hay a veces los medios como para, y tampoco gente completamente capacitada como para saber la atención completa de un paciente con esta enfermedad. Estaba pensando, pues varias cosas. De ahorita nos decías cómo disminuir el riesgo, que es otra vez, y lo hemos hablado mucho en este podcast de Ola de Salud, dirigido al estilo de vida. O sea, esta parte de la prevención, de manejo del estrés, de comer de una forma más ordenada, de ser más activos. Una duda sería, ¿cómo podemos mejorar el diagnóstico o identificar tempranamente estos casos como para poder ofrecer un tratamiento más oportuno que, si bien tengo entendido que no se cura, pero se podría minimizar la progresión o suavizar? Sí. No sé si está en lo correcto. Sí, claro. Mira, hablando de tratamientos para específicamente la enfermedad de Alzheimer, los últimos que salieron en el mercado, tratamientos médicos me refiero, en el mercado pues fue hace más de 20 años, alrededor de 20 años, y a lo largo de todo este tiempo ha habido muchos ensayos buscando un tratamiento que pueda modificar la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer? Se empieza a producir una proteína en el cerebro, se empieza a acumular de forma errónea una proteína, y sobre todo en áreas de memoria y otras zonas de la corteza cerebral, y esto hace que empieces con todos los síntomas. Obviamente cuando ya empiezas o cuando estás mostrando síntomas de una enfermedad de Alzheimer, eso habla de que tu enfermedad empezó 10 años antes o más. Entonces, ya identificar un paciente con síntomas es como si ya vamos tarde. Por eso es que muchos estudios están dirigidos a, bueno, cómo intervenir en una etapa temprana, cómo identificar a los pacientes. A veces, en algunos centros se puede, en pacientes que empiecen con síntomas, se pueden hacer estudios de imagen, tipo resonancias, o a veces, aunque todavía no es algo muy, muy bien establecido, la punción lumbar para identificar la proteína directamente en el líquido cefalorraquídeo. Pero yo creo que la forma más adecuada ahorita, hoy por hoy, es la prevención. Leonel, perdón que te interrumpa, pero entonces, ¿cómo le hacemos para saber cuáles son signos tempranos? Por lo mismo que nos decías al inicio del podcast, que decías, pues todo el mundo usa el término como si nada, ¿no? Ay, tengo Alzheimer porque, no sé, se me olvidaron las llaves y que puede ser que sí tengas y estés con un signo temprano, 10 años antes de que tengas signos mayores, o que nada más se te haya olvidado porque estás muy ocupado y traes muchas cosas distraído. ¿Cómo le hacemos para saber cuándo hay que ir por un poco más de diagnóstico, de acudir con un especialista como tú, y cuándo es relájate bastante? Mira, sí, te lo voy a poner con ejemplos que me ha tocado ver en la atención de pacientes. O sea, por ejemplo, vienen diciendo que se perdieron en un estacionamiento y se tardaron en encontrar el carro, o no supo dónde dejó las llaves,
o de repente la bolsa que traía la perdió o perdió una cartera. A mí me pasó, Entonces, yo juraba que me habían robado el coche y estaba en otro piso del estacionamiento. O sea, hasta le hablé al poli y todo. Poli, no, me robaron mi coche. No, pues no era tal. Ya me caminé unos cuantos pisos de diferencia, lo encontré. Al primo de un amigo también le pasó. sí, fíjate que ese ejemplo que das es común, ¿eh? Y eso, pues claro que causa mucha preocupación en la persona, porque pues dice, ya se me están olvidando, ¿qué está pasando? Pero la mayoría de las veces esos ejemplos en particular es un problema de atención, atencional, tensión, estrés, etcétera. Por otro lado, familiar que acude con su padre o madre diciendo que últimamente me está repitiendo mucho las preguntas o ya le platiqué una conversación y me la vuelve a platicar o lo dejé en un lugar súper conocido y se me perdió, bueno, ahí ya es otro tipo de síntomas que ya empezamos a levantar antenas, a investigar más sobre estos problemas y la cronología como los ha presentado, y es ahí como empezamos un abordaje de diagnóstico. Como dicen, una golondrina no hace verano. O sea, no porque un día se te olvidaron las llaves, ya vayas corriendo a hacerte una punción lumbar, pero pues si un día sí y otro también, pues considéralo, ¿verdad? Oye, Leo, y a ver, muchas veces yo creo que no es el paciente el que se da cuenta, ¿no? Muchas veces debe ser la familia quienes encuentran un patrón de comportamiento que se sale de lo que era habitualmente, ¿no? Sí, de hecho, aunque no es una regla eso, pero normalmente si el paciente se está dando cuenta, generalmente no siempre es un problema así como de Alzheimer o memoria. Casi siempre es el familiar el que ve cambios en el patrón de memoria y también tomemos en cuenta que el Alzheimer no solamente es problema de memoria, también puede ser un problema del comportamiento, o sea, cambios en la personalidad, cambios en el comportamiento. Es todo un abanico de síntomas, pero el más común es el problema de memoria. Por eso es que nos enfocamos mucho en eso. Oye, Leonel, ¿y si el tratamiento medicamentoso pues no ha tenido así como mucho progreso y mucha esperanza? ¿Qué tratamientos podrían ayudar a suavizar o acompañar este padecimiento para que sea un poco menos catastrófico? Depende mucho de la etapa en que intervengas. O sea, así de tratamiento, sabemos bien que los tratamientos médicos, los fármacos, van dirigidos a una parte muy particular del funcionamiento de algo algo que no esté funcionando bien. Pero así la pregunta directa de qué cosas o qué tratamientos podemos usar para agilizar, no, yo soy más de la idea de pues mejor vamos a corregir los factores de riesgo que tengas descontrolados y eso va a hacer que la progresión de tu enfermedad sea lenta. O sea, oye, fumas, pues no fumes, ¿verdad? O sea, vamos a hacer algo al respecto con tu problema de tabaco o tienes un mal control del azúcar, pues sí o sí contrólalo porque cualquier medicamento que ahorita pueda haber en el mercado va a ayudar, ayuda, pero no va a hacer nada sobre la progresión de la misma. Y lo que yo creo que es importante es no tapes el hoyo, sino trata de detenerlo, ¿verdad? O de enlentecerlo. Oye, Leo, ¿y hay terapias mentales o cognitivas o de ejercicio cerebral que pudiéramos desarrollar o hacer que nuestros papás o nosotros mismos podamos hacer en orden de prevenir o de mitigar un poco el desarrollo de este tipo de demencias? Pues sí hay protocolos que recomiendan, aparte de toda esa parte del ejercicio físico, hacer ejercicios cognitivos. Hay centros donde se da este tipo de atención, en donde puedes ir a hacer terapias pues sí, o sea, de ejercicios cerebrales, pero creo yo que eso es algo que sí ayuda, pero es parte de lo que te va a ayudar a mejorar más. O sea, lo que tú hagas al día a día o el estar haciendo cosas nuevas, yo les recomiendo mucho, bueno, mira, si tú ya sabes hacer bien esto, pues aprende otra cosa, o si puedes darle un idioma diferente, ponte a leer en otras cosas que no estés acostumbrado. O sea, reta tu cerebro a hacer cosas nuevas, y eso sería una manera de poder ayudarlo. Tenemos como 10,000 preguntas más y la gente que nos escucha seguramente también. Leo, ¿con qué, no sé, me gustaría que nos dejaras como tus ideas principales, pero te voy a dejar un poquito de tarea, o sea, como ideas principales para el tema particularmente del paciente,
ya sea para el diagnóstico, en lo que nos lo quieras enfocar. Y también me gustaría tus ideas principales para los cuidadores, que no tuvimos mucho tiempo para tocar el tema, pero pues yo creo que ha de ser tema completito de otro programa. ¿Qué recomendaciones o qué puntos importantes podrías dejarnos para estos dos grupos, tanto para el tema de la enfermedad como para el tema de los cuidadores, que pues son indispensables? Es una dupla que no podemos separar en esta enfermedad en particular. Mira, hablando de los pacientes, yo creo que lo dividiría en dos grupos. Primero, los pacientes jóvenes, en los que tratar de llevar un estilo de vida que nos aleje de la posibilidad de presentar una demencia. Todos esos puntos que hablamos al principio. En el paciente que ya tiene un diagnóstico, que ya mostró síntomas de la enfermedad, claro que al mismo tiempo hay un grado, pues todo esto empieza con grados leves, entonces también es momento de poder intervenir mejorando un ejercicio físico, ejercicios mentales, interacciones sociales para poder enlentecer y tratar otros como pues, problemas, estados de ánimo, etcétera, y siempre asesorándose de un especialista. Y en la parte de los cuidadores, pues sí, como bien dices, Marcela, esto sería otro tema de varios, porque los cuidadores son pues el pilar sobre la evolución y la progresión de esta enfermedad. O sea, se necesita gente que se sabe que está comprometida, saber cómo identificar cambios en el comportamiento, el dar de sus medicinas, controlar la agitación. A veces los pacientes ya en etapas un poco avanzadas se agitan mucho. Entonces, sí, o sea, la recomendación que le doy a los cuidadores es siempre traten de buscar apoyo en gente especializada, como para saber cómo recibir, cuando se recibe esta noticia, de lo que yo puedo hacer como cuidador para el mejor beneficio de mi familiar. Y eso lo pueden hacer en foros, en la Sociedad de Alzheimer, aquí en el Tec Salud. O sea, ahí está la información, es nada más buscarla. Excelente, pues yo creo que sí vamos a tener que en algún momento abordar ese tema amplio de los cuidadores, pero me encanta, gracias, porque nos pones una lucecita que habría que ampliar, pero una lucecita de, pues en esta enfermedad hay que tener muy cuidado al cuidador, para que podamos avanzar juntos a que esta enfermedad sea un poco menos dolorosa, menos desgastante, menos incapacitante para la familia. Así es. Buenísimo. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, mi queridísimo Leo, mi queridísima Marce. Tendremos yo creo que seguramente tendremos oportunidad más adelante de abundar más en temas, no nada más de esto, sino de muchos otros que tienen que ver con el cerebro y con esta magnífica oportunidad que tenemos de estudiarlo. Leo, bien agradecido por tu espacio, por tu tiempo, que es valiosísimo para nosotros que estés aquí. Muchas gracias por la invitación, Marcela y Fernando. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Estuvo completísimo el tema. Y amigos, gracias por sintonizarnos, gracias por quedarse aquí en Ola de Salud. Y sigan al pendiente porque vamos a seguir teniendo bastantes temas muy actuales, muy interesantes y claro que siempre abiertos también a sus sugerencias. ¿Cómo ves, Fer? Gracias por este momento. Me encantó saludarlos a los dos. Igualmente, Marce, ya sabes, como siempre, es un placer. Leo, gracias. Amigos, nos seguimos escuchando aquí en Ola de Salud. Cuídense. Si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de Tec Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tec Sounds. Productor ejecutivo de Tec Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tec Sounds en los canales de tu preferencia.